Gabriela, esposa de Eric, tardó mucho tiempo en concebir y después de múltiples intentos y de muchos tratamientos lograron concebir a un pequeño, al cual criaron con mucha alegría, con mucho gozo. Y cuando este niño llegó a la adolescencia, simplemente cometió un error de juventud, de impetuosidad, tuvo un accidente y falleció. ¿Qué le podemos decir a una persona como Eric o como Gabriel o como Gabriela por la situación de su hijo? ¿Qué poder decir a una pareja que había esperado durante tanto tiempo un pequeño? Y nos ponemos a pensar, tantas familias que tienen un montón de hijos y a pesar de accidentes y cosas por el estilo, los hijos siguen adelante. ¿Qué podríamos decirle a personas que aparentemente viven una circunstancia de injusticia? ¿Puede un Dios bueno, un Dios especial como el Dios del cielo, permitir tales injusticias? Y esas son preguntas que muchas veces tenemos en nuestra mente. Y si Dios es bueno, ¿por qué permite estas cosas que son malas? Y preguntas así, que son preguntas que son gasolina pura para encender el fuego en la mente de los ateos. Nos damos cuenta que sí, en efecto, existe sufrimiento en este mundo. Esta vida no es lineal, como hemos dicho muchas veces. Es una vida donde tenemos nuestros altos, muy altos, y tenemos algunos valles tan profundos de que nos encontramos en circunstancias que decimos no podemos seguir adelante. Esto es demasiado sufrimiento. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Qué difícil poder expresarlo. Algo que sí hemos visto es que las personas desarrollan resiliencia a través del sufrimiento. Personas desarrollan fortaleza de carácter a través de múltiples problemas. Hay personas que desarrollan muchos talentos a través de las dificultades. Obviamente las dificultades, los problemas, los desastres, las muertes, no las envía Dios. Quien se encarga de eso es el enemigo de Dios. Sin embargo, Dios cambia todo eso para bien. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Por eso es que encontramos personas que después de un periodo prolongado de dolor se convierten en mejores personas. Claro, a nadie le gusta pasar por el sufrimiento. Así como una persona que quiere tener un cuerpo muy saludable, muy atlético, va a tener que prescindir de ciertas cosas, va a tener que dejar de comer ciertas cosas. Eso no es agradable. Uno no quisiera estar sometido a cierto tipo de disciplina. Sin embargo, cuando eso sucede, esa persona puede estar más saludable, puede verse mejor. De la misma forma es con respecto al carácter. Y vamos a contar la historia de un hombre que vivió hace 4000 años atrás, 2000 años antes de Cristo. Él era de la tierra de Uz, el sur de Jordania, el sur de Israel, en esa región. Y él se llamó Job. Vamos a leer la historia de él. Acompáñenme en Job 1, por favor. Dice: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, nadie podía marcarlo a él, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, poseía 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Desde el punto de vista humano, era una persona totalmente rica, una persona exitosa. Dice: y los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Y esta era una práctica habitual de Job. De la manera como él conocía a Dios, era un hombre temeroso de Dios. Probablemente no era un hombre tan profundo en la teología de Dios, pero era un hombre que de alguna forma
tenía mucho temor de Dios y decía: mis hijos a saber qué habrán hecho, pero yo delante de Dios voy a tener una ofrenda para venir y sustentar o por lo menos compensar lo malo que ellos hayan hecho. Entonces, ¿cómo definir al Job de ese tiempo? Pues una persona de buen testimonio, una persona de reconocida capacidad, una persona temerosa de Dios, no necesariamente, como estábamos diciendo, una relación tan íntima con Dios, pero era un miembro distinguido de la sociedad. Y uno dice, ¿le puede suceder algo malo a una persona así? Pues nota lo que dice en el versículo 6. Un día, los miembros de la corte celestial, está hablando de ángeles y poderes, llegaron para presentarse delante del Señor. La razón no lo sabemos, porque entre ellos estaba Satanás. Dice, y el acusador, Satanás, vino con ellos. Fíjate qué interesante. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Si lo notas con mucho cuidado, te vas a dar cuenta de que no quiso responderle a Dios. Cuando Dios le dijo, ¿de dónde vienes? Dios sabía de dónde él venía, pero de alguna forma él no quiso contestar precisamente. Y eso me recuerda cuando muchas veces alguien le pregunta a un empleado pícaro o a un hijo desobediente, ¿y de dónde vienes? Por ahí, andaba por este lugar. En otras palabras, una respuesta esquiva muchas veces demuestra dónde esta persona se encuentra. Y entonces lo que nosotros sabemos que sucedió fue de que Dios le dijo, oye, ¿has considerado a este hombre Job? ¿Te das cuenta cómo Job es tan especial, tan íntegro? Y Satanás le dijo, ¿sabes algo? Como tú lo cuidas mucho a él por eso es que es buena gente, pero si tú permitieras problemas en la vida de él, definitivamente te maldeciría en el momento. Y Dios le dijo, no, él no va a ser así. Así que no voy a permitir ninguna prueba a él. Y Satanás insistió, no, o sea, es que este hombre te trata bien porque tú lo tratas bien. Y entonces Dios le concedió a Satanás el permiso para hacer el mal. Y eso es algo que uno muchas veces dice, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios lo permitió? Pero sí, Dios no manda el mal. El mal, quien lo provoca, es el enemigo de Dios. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? Job perdió todo lo que tenía. Perdió su ganado, perdió toda su agricultura y de remate, sus hijos fallecieron. Todos ellos fallecieron. El hombre se quedó sin su riqueza, se quedó sin su negocio, su medio de manutención se vino para abajo, sus trabajadores, muchos de sus trabajadores también fallecieron y el resultado fue que, aumentado a ese dolor, sus hijos, una de las cosas que más alegría le daban a Job, también fallecieron. Entonces dice en el versículo 20, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor al escuchar las noticias. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. En otras palabras, él manifestó mucho dolor, pero a la vez se arrodilló delante de Dios y le dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio todo lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y la verdad es que Dios no se lo quería quitar. Sabemos que quien se lo quería quitar era Satanás. Y dice, y a pesar de todo, a pesar de su teología no tan perfecta, Job no pecó porque no culpó a Dios. Entonces, si tú y yo podemos notar, esta fue la primera prueba de él, porque las cosas todavía no han terminado. Un hombre bueno, un hombre muy especial, un hombre que no le hacía daño a nadie, un elemento realmente que es digno de orgullo de cualquier comunidad. Pero esta fue simplemente la primera prueba. Y tal vez tú dices, pues yo he vivido muchas pruebas, claro, y te quiero decir, probablemente no va a ser la última. La situación de una persona puede inclusive
empeorar a lo que ya tiene. Y por esa razón es que tú y yo deberíamos de darle gracias a Dios por nuestra situación actual, porque la situación se puede poner increíblemente más difícil, como vemos que sucedió más adelante. Dice la Biblia que Job se comenzó a llenar de úlceras, comenzó a desarrollar problemas de la piel, y aquellas úlceras eran grandísimas. Yo, como muchos de ustedes saben, mi padre, aunque falleció recientemente, él era dermatólogo, y yo tuve la oportunidad de ver con él a muchas personas que tenían enfermedades donde desarrollaban úlceras en todo el cuerpo. Es algo terrible, es algo súper difícil, y aquellas personas que de alguna forma han tenido un familiar pueden saber lo que estamos diciendo. En este caso, Job tenía úlceras generalizadas por todo el cuerpo, y entonces se empezaba a rascar con ladrillo para quitarse todo ese dolor que él sentía. Y su esposa, que era lo único que quedó vivo, le dijo: todavía intentas conservar tu integridad, maldice a Dios y muérete. Obviamente aquella mujer estalló. Yo no me atrevería a juzgarla. Ella vino, tenía tanto dolor como Job, y entonces al ver aquello dijo: mi esposo no le debería de pasar esto, él es un hombre bueno, es un hombre tan generoso, tan especial. Y le dijo: maldice a Dios y muérete, este Dios le paga mal a uno, de nada sirve servir a Dios, sal de la iglesia, olvídate de servir a Dios, de nada sirve eso. Sin embargo, Job le contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solamente las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Y si lo notas, un hombre que estaba pasando luto, un hombre endeudado que no podía seguir adelante, un hombre sin saber qué hacer. ¿Por qué las cosas empeoraron para él? Quisiera hacer una anotación, creo que ya lo mencionamos en pocos minutos atrás. Las cosas buenas vienen de Dios, y las cosas terribles vienen del enemigo de Dios, o por la incitación que este enemigo de Dios provoca ciertos sujetos. Como vemos en Santiago 1:17, dice: todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo, en Él no hay variaciones ni oscurecimientos. Todo lo bueno y perfecto, ¿de dónde viene? Viene de Dios, viene de arriba. Entonces, lo malo viene del enemigo de Dios, y él necesitaba en ese momento ser consolado. No había nada más que se podía hacer. Nadie podía cambiar sus circunstancias. Había mucho dolor. Sus amigos no lo iban a hacer. Y esto nos debe de hacer pensar muchas veces de que están las personas alrededor, ellos también están asustados por lo que sucede y no saben cómo poder consolarle a uno. Tal vez Dios le está enseñando a ellos mismos, y muchas veces lo mejor que podemos hacer cuando alguien está pasando por dolor es orar por ellos, simplemente estar a su lado y acompañarlos. Él necesitaba ser consolado, Job necesitaba ser consolado. Su mujer no lo iba a hacer, ella también estaba destruida, ella era una mujer muy infeliz, ella una mujer que estaba enojada con Dios. Aparentemente sus familiares tampoco no sabían qué decir, por lo menos en ese momento, y aunque después muchos lo consolaron, lo alentaron y hasta llegaron a darle dinero, en ese preciso momento que estamos hablando, todo el panorama es algo altamente desolador. Y esto nos recuerda algo que es importante. No importa qué tan oscuro el panorama pueda parecer, Dios siempre está cerca, está allí. Aunque aquello pareciera ser algo que no se puede solucionar, lee lo que dice el Salmo 75:1, léelo conmigo, dice: te damos gracias, oh Dios, te damos gracias porque estás cerca, por todas partes. La gente habla de tus hechos maravillosos. Claro, en ese momento a Job no le interesaba
hablar de los hechos maravillosos, porque sus hechos eran altamente trágicos. Pero esto también nos enseña que Dios es el gran consolador de nuestras almas, como vamos a ver a continuación. En 2 de Corintios 1:4 dice la Biblia que Él nos consuela, Dios, en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Y como vemos acá, Satanás envía lo malo, Dios quiere consolarnos, Él es el gran consolador de nosotros, Él es el gran consolador de nuestras almas. La gente no va a poder hacerlo como deberían de hacerlo muchas veces, pero Dios está con nosotros. Y lo que es importante, detrás de las cosas aparentemente malas, Dios trae tremendas bendiciones para cada uno de nosotros. Y poder, en el estado de dolor catatónico que muchas veces nos encontramos, poder conectar los puntos hacia el futuro y poder decir, oye, Dios realmente va a traer cosas grandes a mi vida. Hacia el futuro es muy difícil, es más fácil hacerlo viendo hacia el pasado. Tú ves hacia el pasado y dices, ok, ahora veo por qué esto me sucedió. Si hubiera sido de una forma diferente, tal vez todo hubiera sido mucho más difícil. Pero cuando le creemos a Dios, podemos conectar los puntos al futuro y podemos decirse, Señor, no entiendo, no comprendo, me duele, hasta me enoja en algunos momentos lo que estoy viviendo, pero sé que tú lo has permitido porque quieres hacerme una mejor persona, quieres traer mucha bendición, aunque en este momento yo no la vea. Y eso fue lo que sucedió con Job. Pasó muchos problemas. 3 amigos vinieron a hablar con él y los amigos comenzaban a decirle, Job, esto que te pasó es porque tienes algún problema detrás, ¿verdad? A nadie se le mueren los hijos y pierde todo esto así por así. Algo malo tenías en tu vida y nadie más se había dado cuenta. Y entonces comenzaban a juzgar sus motivaciones interiores, comenzaron a hablar de que era falta de fe de parte de Job. Se atrevieron a decir que tal vez había un problema de integridad debajo del carácter de Job, algo secreto, y que Dios, que todo lo ve, en un momento dado vino y le dio su merecido. En vez de consolarlo, estaban teológicamente usando mucha astucia para venir y de alguna forma atacarlo a él. No creo que la actitud de ellos sea atacar a Job, pero querían consolarlo de una forma totalmente inadecuada. Sí, esto que te está pasando es por culpa tuya. Te lo dije. Pero fíjate, eso no era lo que Dios quería. Lo que Dios quería es que ellos simplemente estuvieran al lado de Job y decirle, Job, no sabemos por qué te pasa eso, pero te queremos y estamos aquí contigo. Te amamos. Y aquí estamos al pie de la bandera. Dejar que Job y su esposa procesaran todo esto que estaban viviendo. ¿Y sabes lo que sucedió? En un momento dado, Job se le alumbró la mente. Después de mucho sufrimiento, nota, no fue antes del sufrimiento, no fue comenzando el sufrimiento, después de mucho sufrimiento, llegó al punto siguiente de decirle a Dios, Dios, hasta ahora solo había oído de ti. Imagínate que el hombre que era temeroso de Dios, que daba ofrendas por su hijo, dice, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Hay personas que encuentran a Dios en su momento de más grande dolor y conocen el carácter de Dios de esa forma. Hay algunos que han experimentado el mejor momento espiritual de sus vidas en medio del dolor. No estoy diciendo que hay que meterse a situaciones dolorosas para experimentar a Dios. Lo que estoy diciendo es que cuando eso sucede, Dios va a estar contigo y vas a experimentar una riqueza en la relación con Él. Y sigue diciendo Job, me retracto de todo lo que te dije, de todos mis razonamientos vanos,
de todos aquellos razonamientos que si leemos el libro nos damos cuenta que eran razonamientos. Señor, si yo era buena gente, ¿por qué me sucedió esto? Señor, que yo no me lo merecía. Señor, que yo era íntegro, que tú me podías probar, etcétera, etcétera. Hasta cierto punto eso refleja que dentro de él había algún grado de orgullo. No creo que por eso pasó lo que le pasó. Sin embargo, dice, esta fue la lección de Job. Job fue humilde. Dice, me retracto de todo lo que te dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Y en ese momento, me imagino el enemigo de Dios delante de Dios diciendo, no pude con este hombre. Este hombre se quebrantó. Más bien detrás de todo este dolor que le ocasioné, este hombre se convirtió en un mejor hombre. Y Satanás quizás molesto, muy molesto por eso. Y Dios vio a Job. Y en el versículo 42, versículo 10 dice, cuando Job oró por sus amigos, por aquellos que los supuestos consoladores, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces, todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Obviamente el problema de la piel desapareció. Había recuperado todo lo que había perdido. Lo consolaron, dice, y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. ¿Cómo fue que él tuvo el doble? Yo creo que hay factores milagrosos. Dios vino y lo prosperó de una gran forma. Si él había hecho fortuna una vez, ya sabía cómo hacer fortuna. Y sencillamente Dios volvió a prosperarlo. Versículo 12 dice, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 burras. Además Dios dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a su primera hija Gemina, a la segunda Cesia y a la tercera Keren-Apuk. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Daba la impresión que las otras hijas no les había puesto herencia, pero en este caso les dejó herencia también a ellas. Hasta en eso Dios pudo haberle enseñado a Job. Después de esto, dice la Biblia, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Entonces me visualizo una foto familiar donde está Job con sus 10 hijos, con sus 10 nueras y yernos, con aquel montón de nietos, y los nietos teniendo bisnietos, y los bisnietos teniendo tataranietos. Estoy hablando de todas esas generaciones ahí. Una foto familiar probablemente con cientos de personas. Y aquel hombre Job allí, en medio de todos, como el patriarca. Dice la Biblia que murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Sí, tuvo dolor. Me imagino que cuando evocaba el pasado, cuando evocaba 100 años atrás, o no sé cuánto tiempo antes, estaba recordando todo lo que le había pasado. Y era un dolor, probablemente hasta podía sacar algunas lágrimas, pero en ese momento podía decir, Dios estuvo conmigo, Dios me hizo más sólido. Hoy no tendría lo que tengo, ni sería lo alegre que yo soy si Dios no hubiera permitido eso. Ahora Job podía ver hacia el pasado, pudo haber atado los puntos y haber dicho, si esto no hubiera sucedido, si aquello no hubiera sucedido, no vería toda este montón de bisnietos y tataranietos conmigo. ¿Sabes algo? Lo mejor para tu vida no es quejarte por lo que hoy está sucediendo y alejarte de Dios, sino que es confiar que va a llegar un momento en que los puntos se van a conectar y Dios te va a enseñar que el fortalecimiento de carácter, el futuro para tu vida, la alegría de vivir, el poder meditar en algunas cosas que probablemente no has estado meditando bien, como sucedió en el caso de Job,
fue algo que a la larga le sirvió en la vida. Me gusta, y quiero repetir esto, como dice Job, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Yo espero que a través de este dolor que estás viviendo, no solamente mejore tu comprensión de Dios, sino que Dios te prospere como nunca antes te hubieras imaginado. Que Dios te bendiga.